Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. ¿Qué pasaría si Adán no fuera el primer ser creado en la tierra? Y si la historia que hemos escuchado desde la infancia del jardín, del polvo y de la costilla fuera solo una parte de un panorama mucho más amplio. Mucho antes de que floreciera el Edén, la Biblia insinúa un orden antiguo, seres de luz, poder y autoridad que observaban mientras Dios moldeaba el cosmos. Se les llama los hijos de Dios, misteriosos, escurridizos, antiguos. En el libro de Job, capítulo 38, se nos dice que ya estaban allí, gritando de alegría mientras Dios colocaba los cimientos del mundo. Estaban presentes antes de la humanidad, antes de que Adán tomara su primer aliento, antes de que Eva abriera los ojos. Entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Eran ángeles? ¿Eran parte del consejo divino celestial de Dios? ¿O podrían haber sido algo mucho más complejo? Una civilización espiritual que antecedía a la humanidad. Algunos estudiosos dicen que eran guardianes del cosmos. Otros creen que se convirtieron en los mismos poderes rebeldes que hoy se oponen a Dios. Y aquí está la parte inquietante. Su historia no es solo mitología antigua. Está profundamente entrelazada con tu historia y con el plan de Dios para la humanidad. En este video vamos a abrir las páginas de la Escritura como nunca antes, examinando pasajes que a menudo se pasan por alto, explorando el idioma hebreo antiguo, los textos del Segundo Templo, y haciendo la pregunta que podría cambiar la manera en que lees tu Biblia para siempre: ¿quiénes eran los hijos de Dios antes de Adán? ¿Existía ya un mundo espiritual en movimiento antes de Génesis capítulo 2? ¿Fueron estos seres los hijos originales, la familia celestial de Dios, mucho antes de que los humanos fueran formados? Toma tu Biblia, abre tu corazón y prepárate para ir más profundo que nunca, porque lo que descubramos hoy podría desafiar todo lo que creías saber sobre la creación, el reino espiritual y tu propia identidad eterna. Comencemos para entender verdaderamente el misterio oculto de los hijos de Dios. Debemos comenzar no con Adán, sino antes de él, antes del jardín, antes de la serpiente, antes de la caída del hombre. En el libro de Job, capítulo 38, versículos del 4 al 7, dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia, cuando las estrellas del alba cantaban a coro y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Este pasaje es una de las revelaciones más claras y más ignoradas sobre el mundo preadámico. Dios le está hablando a Job, humillándolo al recordarle la creación del universo, y al hacerlo revela una verdad asombrosa. Ya existían seres presentes, llamados hijos de Dios, que presenciaron cómo se colocaban los fundamentos de la tierra. Eso significa que no nacieron en la tierra, no fueron formados del polvo como Adán, ya estaban allí, gritando de alegría como espectadores divinos del arte cósmico de Dios. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Veamos otro pasaje misterioso, uno de los más controvertidos de toda la Biblia. Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron por esposas a las que quisieron. Este momento marca una intrusión sobrenatural en la historia humana. Los hijos de Dios aquí son claramente distintos de la humanidad. No se les llama hijos de Adán, sino hijos de Dios,
un término utilizado para describir a seres de origen celestial. Estos seres interactuaron con los humanos de una manera que llevó al juicio divino. Lo que sigue es la narrativa del diluvio, lo que sugiere que su unión con mujeres humanas produjo corrupción, violencia, y lo que los textos antiguos llaman Nefilim, seres gigantes o híbridos. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de Dios? A lo largo del Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios, Bene Elohim en hebreo, se refiere con mayor frecuencia a seres celestiales descritos a veces como ángeles o mensajeros espirituales de Dios, miembros del Consejo Divino de Dios, como asesores reales o administradores cósmicos o vigilantes, como se menciona en el libro de Enoc y otras obras literarias del período del Segundo Templo. El Salmo, capítulo 89, versículo 6, refuerza esta idea. ¿Quién en los cielos se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios es como el Señor? Claramente, este versículo sitúa a los hijos de Dios en los cielos, no en la tierra. Y de nuevo, en el Salmo, capítulo 29, versículo 1, tributad al Señor, oh hijos de Dios, tributad al Señor, la gloria y el poder. Estos hijos son de naturaleza espiritual, seres que rodean el trono de Dios y participan en el gobierno divino. No son solo ángeles que entregan mensajes. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Son parte de la familia celestial de Dios, creados para reflejar su gloria y autoridad en el ámbito espiritual. Pero algunos de ellos, como veremos, se rebelaron, y su caída reconfiguró el orden cósmico y provocó el caos en la tierra. Así que, desde el inicio, la Biblia presenta una narrativa previa a los humanos, un drama celestial que se desarrolla antes de la creación de Adán. Los hijos de Dios ya estaban allí, observando, gritando, celebrando y, más tarde, algunos cayendo. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Fueron estos seres la primera creación? Y si es así, ¿cuál era su propósito en el plan original de Dios? Hacia eso nos dirigimos ahora que hemos establecido que los hijos de Dios existían antes de Adán, seres creados que estaban presentes cuando se colocaron los cimientos del mundo. Debemos preguntarnos, ¿cuál era su papel en el diseño cósmico de Dios? Para responder a eso, debemos explorar el concepto del consejo divino, un tema entretejido a lo largo de la Escritura, aunque rara vez enseñado en profundidad. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a la humanidad, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Este versículo nos lleva al tiempo de la Torre de Babel. Génesis, capítulo 11. Cuando Dios confundió los idiomas y dispersó a la humanidad. Pero aquí, Deuteronomio, capítulo 32, añade un detalle impactante. Dios dividió a las naciones y las asignó conforme a los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? En la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia, la frase aparece como hijos de Israel.
pero eso se basa en el texto masorético posterior. Fuentes más antiguas y confiables, incluidos los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta, preservan la redacción original, hijos de Dios. Este pequeño cambio marca una gran diferencia. Sugiere que Dios designó a seres divinos hijos celestiales para supervisar a las naciones, mientras que Yahvé escogió a Israel como su propia herencia. Esto revela una estructura cósmica. Dios gobierna como el Altísimo, el Elión. Debajo de él están los hijos de Dios, seres divinos que ejercen gobierno y supervisión. La humanidad fue dividida bajo su jurisdicción, pero Israel fue reservado como la porción personal de Dios. Ahora vayamos aún más profundo. Salmo capítulo 82, versículo 1. Dios preside en la gran asamblea. Él juzga en medio de los dioses. Imagina una corte celestial, un consejo divino donde Dios actúa como juez supremo sobre otros Elohim, un término hebreo que puede significar dioses, seres divinos o poderes espirituales. Esto no es politeísmo, es la representación bíblica de una burocracia celestial, un gobierno espiritual, en el que seres divinos menores recibieron autoridad bajo el reinado de Dios. El Salmo, capítulo 89, versículos del 6 al 7, repite esta idea. ¿Quién en los cielos se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios es como el Señor? Dios es grandemente temido en el consejo de los santos. Una vez más, vemos una distinción clara. Dios permanece solo en su supremacía y, sin embargo, está rodeado de hijos de Dios. Seres santos reunidos en consejo, muy parecido a un rey con su corte. Implicación bíblica. Esto nos presenta la imagen de la familia celestial original de Dios, seres creados para reflejar su gloria y servir como gobernantes y administradores sobre su creación. Ellos eran más antiguos que Adán, dotados de verdadera autoridad, asignados a naciones y tareas, y presentes en la sala del trono del cielo. Pero tristemente, algunos de ellos cayeron, usaron mal su poder, corrompieron a las naciones que les fueron asignadas y alejaron a las personas del culto a Yahvé. El Salmo, capítulo 82, continúa. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero moriréis como hombres, y caeréis como cualquiera de los príncipes. Estos hijos de Dios, una vez exaltados, se convirtieron en poderes caídos sujetos al juicio por su rebelión. ¿Por qué importa esto? Porque establece el escenario para la batalla espiritual que ocurre tras bambalinas en la historia de la humanidad. Ayuda a explicar el surgimiento de las naciones paganas y sus dioses, la oposición que enfrentó Israel al reclamar su tierra, el origen de la guerra espiritual en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué vino Jesús no solo para salvar a la humanidad, sino para desarmar y destronar a los rebeldes espirituales? Colosenses capítulo 2, versículo 15. Así que los hijos de Dios no eran simples ángeles revoloteando, eran hijos celestiales, encargados de funciones cósmicas, miembros de la familia divina de Dios, creados antes que Adán, forman un reino paralelo, un reino espiritual, del cual algunos permanecieron leales y otros se convirtieron en rivales del plan de Dios para la tierra. Y esta rebelión divina es donde comienza el misterio de los ángeles caídos, los vigilantes y la corrupción espiritual. A lo largo de la historia de la Iglesia, la suposición común ha sido esta, que los hijos de Dios, mencionados en el Antiguo Testamento, eran simplemente ángeles mensajeros de Dios, sus siervos. Y eso es parcialmente cierto, pero solo una parte del panorama, porque mientras más profundamente se estudia la Escritura y el contexto original hebreo, más se comienza a ver, estos hijos de Dios no eran simplemente ángeles genéricos con alas y arpa, eran algo más, algo mayor, con más autoridad, más implicados en el gobierno de Dios sobre el cielo y la tierra. Comencemos con Hebreos capítulo 1, versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré para el Padre, y él será para mi hijo.
Este versículo establece una distinción crucial. Aunque los ángeles forman parte del ámbito celestial, no son llamados hijos, en el mismo sentido que aquellos que comparten la intimidad, autoridad e identidad de Dios. En otras palabras, no todos los seres celestiales son iguales. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Existe una jerarquía, una estructura divina. Los ángeles, Malachim, son típicamente mensajeros o enviados, pero los hijos de Dios, Ben Elohim, parecen tener roles de gobierno, posiblemente funcionando como gobernadores celestiales o príncipes espirituales sobre naciones y regiones. De hecho, el libro de Daniel, capítulo 10, nos introduce a este concepto cuando el ángel Gabriel menciona su batalla contra el príncipe de Persia, un ser espiritual con poder territorial, no simplemente un mensajero. Volviendo a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Los Nefilim están en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Esto no es simplemente una historia extraña sobre ángeles comportándose. Es una rebelión espiritual, una transgresión de los límites divinos. Estos hijos de Dios abandonaron su morada celestial e intervinieron en los asuntos humanos de una manera profundamente corruptora. Aunque no fue incluido en el canon bíblico, el libro de Enoch fue ampliamente respetado en el judaísmo del Segundo Templo e incluso citado en el Nuevo Testamento. Judas, capítulo 1, versículos 14 al 15. Este texto amplía a Génesis, capítulo 6, e introduce a un grupo llamado los vigilantes seres divinos enviados para observar a la humanidad, pero que, en cambio, desearon a mujeres humanas, las tomaron como esposas, enseñaron conocimientos prohibidos, hechicería, astrología, guerra, y engendraron gigantes llamados Nefilim. El libro de Enoch nombra a líderes como Semjasa y Azazel y retrata a Dios juzgándolos severamente, encadenándolos en prisiones de oscuridad hasta el juicio. Compárese esto con 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad tenebrosa. Y también Judas, capítulo 1, versículo 6, hay a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas hasta el juicio. Estos versículos del Nuevo Testamento reflejan exactamente la historia de los vigilantes. Entonces, ¿son estos vigilantes los mismos hijos de Dios de Génesis capítulo 6? Parece sumamente probable. No eran simplemente mensajeros espirituales. Eran seres divinos con poder, posición y responsabilidad, y la mal usaron. Las implicaciones son enormes. Estos hijos de Dios no eran humanos, pero interactuaban físicamente con el mundo.
No eran ángeles en el sentido tradicional, pero existían en el reino celestial y poseían rango espiritual. Es muy probable que formaran parte de la administración celestial original de Dios, pero cayeron por orgullo y rebelión, al igual que Lucifer. En resumen, los hijos de Dios eran una clase de seres divinos, frecuentemente descritos como gobernantes celestiales o autoridades cósmicas, tanto en la escritura como en el pensamiento judío antiguo. Y su historia no es solo una historia de rebelión, es una advertencia. Incluso aquellos más cercanos a Dios, aquellos encargados de su gloria, pueden caer cuando buscan apoderarse del poder, cruzan límites y redefinen su propósito. Mientras que ángel es una categoría de ser celestial, los hijos de Dios son algo más específico, quizás incluso más poderoso. Eran hijos celestiales de Dios, designados para roles de gobierno e influencia. Algunos permanecieron fieles, otros, como los vigilantes, se convirtieron en los primeros rebeldes, dando inicio a un conflicto espiritual que continúa hasta el día de hoy. Y todo comenzó antes de que Adán abriera sus ojos por primera vez. Hasta ahora hemos descubierto que los hijos de Dios no eran simples ángeles, sino poderosos seres divinos, gobernantes, vigilantes, miembros de la familia celestial de Dios, pero no todos permanecieron leales. La Biblia y otros textos antiguos nos revelan que tuvo lugar una rebelión cósmica mucho antes de la caída de la humanidad en el Edén. Estos seres exaltados, a quienes se les confió autoridad, se apartaron de su Creador. Y los resultados fueron catastróficos no solo para ellos, sino también para los reinos espiritual y terrenal. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad tenebrosa para ser reservados hasta el juicio. Pedro se refiere aquí a un evento que antecede gran parte de la historia humana. No eran simplemente mensajeros desobedientes, eran seres divinos que cruzaron deliberadamente los límites, descendiendo a la tierra y corrompiendo la creación. La palabra traducida como infierno en este pasaje es en realidad tártaro, un término griego único tomado de la mitología antigua que hace referencia al abismo más profundo, una prisión de castigo para inmortales rebeldes. Pedro nos está diciendo: algunos seres celestiales cayeron tan bajo y su pecado fue tan grave que fueron confinados inmediatamente a un lugar de tormento en espera del juicio. Judas, capítulo 1, versículo 6. Ve a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas confirma el mismo evento. Estos seres abandonaron su dominio propio, su esfera asignada de influencia en el ámbito espiritual, e invadieron el ámbito terrenal. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Cruzaron una línea que Dios jamás autorizó. ¿Cuál fue su pecado? Como vimos en Génesis, capítulo 6, tomaron mujeres humanas como esposas y produjeron una descendencia antinatural, los Nefilim.
Según el pensamiento judío antiguo, esto fue más que una simple rebelión, fue un acto de traición espiritual y corrupción biológica. Intentaron fusionar el cielo y la tierra bajo sus propios términos, una creación falsa, fuera de la voluntad de Dios, y Dios respondió con juicio severo, los encadenó, los arrojó a las tinieblas, los reservó para la ira futura. Su caída de la gloria refleja la de otro ser celestial infame, Lucifer. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, dijiste en tu corazón, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado hasta el Seol, a lo más profundo del abismo. Este pasaje, tradicionalmente interpretado como una descripción de la caída de Satanás, muestra el mismo orgullo y la misma arrogancia que corrompieron a los hijos de Dios. Un deseo de exaltarse a sí mismos, de sobrepasar sus límites y de convertirse en... Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 17. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en el santo monte de Dios hasta que se halló maldad en ti. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría, por eso te arrojé por tierra. Estas palabras, dirigidas al rey de Tiro, claramente trascienden las limitaciones humanas y evocan una rebelión celestial. Describen a un ser que alguna vez fue glorioso, sabio y cercano a Dios, pero que fue derribado por su orgullo y su corrupción. El panorama mayor, el origen de la oscuridad espiritual. Estos versículos sugieren que la caída de Satanás no fue un evento aislado. Así como él cayó, también lo hicieron muchos de los hijos de Dios, posiblemente bajo su influencia o por su propio orgullo. Y su castigo fue rápido y severo. Pero aquí está la verdad más escalofriante. No todos los seres rebeldes fueron encarcelados. Algunos, según la Escritura, aún deambulan. Si la tierra llegó a estar desordenada y vacía, eso implica que antes fue otra cosa, algo ordenado, habitado, tal vez incluso gobernado por los seres celestiales de Dios. Esto abre posibilidades. Una civilización espiritual que existió antes de Adán, gobernantes angélicos, posiblemente incluyendo a Lucifer, quienes se les confió la administración de ese mundo, una rebelión catastrófica que resultó en la ruina de la tierra, el encadenamiento de algunos hijos de Dios y la necesidad de una nueva creación. Esto también coincidiría con la caída de Lucifer, Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, el derribo de los rebeldes divinos, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas, capítulo 1, versículo 6, y la tierra sumida en tinieblas y juicio antes de que Dios dijera, sea la luz. Si esto es cierto, la teoría del intervalo ayuda a reconciliar la antigüedad de la tierra con la Escritura, proporciona un marco para comprender eventos espirituales preadámicos, arroja luz sobre por qué existía oscuridad espiritual antes de que Adán siquiera pecara, y revela que Génesis, capítulo 1, no es solo el comienzo de la humanidad, sino quizá el reinicio de un mundo corrompido por la rebelión angélica. Los hijos de Dios formaban parte del orden cósmico original de Dios. Su caída pudo haber marcado la primera guerra espiritual, un conflicto que dejó la tierra desolada, en tinieblas y necesitada de restauración. Así que, cuando Dios dice, sea la luz, no está simplemente encendiendo la luz, está comenzando un nuevo capítulo 1 en el que la humanidad ahora llevará la imagen de Dios. Un rol que los hijos rebeldes una vez fallaron en cumplir. Y ahí, amigos míos, es donde entramos. Hasta ahora, hemos descubierto una historia oculta sobre seres divinos que existieron antes de Adán, gloriosos hijos de Dios, creados para reflejar la autoridad de Dios en el ámbito espiritual. Algunos permanecieron fieles. Otros cayeron, trayendo corrupción, juicio y ruina cósmica. Pero aquí surge la pregunta ardiente. Si ellos vinieron antes que nosotros y poseían tal poder, entonces,
¿Por qué Dios creó a la humanidad? ¿Por qué formar a Adán del polvo de la tierra tan frágil, tan finito, tan tardío en la línea del tiempo cósmico, cuando ya tenía hijos espirituales gloriosos? El Salmo, capítulo 8, versículos del 4 al 5, nos da una pista asombrosa. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los seres celestiales, y lo coronaste de gloria y de David, inspirado por el Espíritu, se maravilla ante esta paradoja. Aunque el hombre fue hecho un poco menor que los seres celestiales, inferior en poder, posterior en secuencia, Dios lo ha elevado con honra, propósito. Dios no nos creó solo para existir, nos creó para gobernar, para caminar con Él, para reflejar su imagen en el mundo físico. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28 lo confirma. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Dios no dio el dominio a los hijos rebeldes de Dios. Nos lo dio a ti y a mí, humanos hechos del polvo, frágiles, dependientes, mortales, pero coronados con una gloria que los ángeles y los seres celestiales jamás podrán comprender completamente. Entonces, ¿qué significa realmente esto? Significa que la humanidad no es un plan de respaldo. No somos una ocurrencia tardía. Somos el centro del plan redentor de Dios. Un plan que los hijos originales de Dios fallaron en llevar a cabo. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es revolucionario. Dios no creó a Adán solo para reemplazar a los seres espirituales caídos. Él envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para hacer lo que ellos no pudieron hacer: permanecer fiel, resistir la tentación, caminar en obediencia perfecta, ofrecerse en amor y llevarnos a nosotros los humanos hacia la verdadera filiación. Jesús no vino a restaurar a los ángeles, Él vino a redimir a los humanos. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No solamente somos salvos del pecado, somos adoptados en una familia divina. Nos ha sido dado un lugar que ni siquiera el ángel más radiante podría reclamar. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ese es el misterio, esa es la belleza. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Ese es el poder de la... Mientras algunos de los hijos originales de Dios cayeron del cielo, Dios ahora está levantando una nueva familia, una familia no nacida del fuego ni de la luz, sino del polvo, la sangre y la fe. A ti y a mí se nos ha dado la oportunidad de ser perdonados donde ellos fueron condenados, ser restaurados donde ellos fueron juzgados, ser llamados hijos e hijas donde ellos se convirtieron en... Esa es la increíble ironía. Los seres más débiles del cosmos, los humanos, ahora están siendo transformados en los verdaderos portadores de la imagen de Dios. Y en Cristo estamos destinados no solo a la redención, sino a la gloria. La historia de los hijos de Dios no es solo historia antigua.
Es el trasfondo de tu historia. No eres un error, no eres un ser de segunda categoría. Fuiste creado para una herencia divina, una relación eterna y un propósito perdurable. Dios no solo restauró la creación después de su caída, Él está levantando un nuevo tipo de gobernante. Ahora hemos descubierto una verdad asombrosa y sobrecogedora, que antes de Adán existían seres celestiales llamados los hijos de Dios, que algunos de ellos, encargados de gloria y propósito, se rebelaron y cayeron, y que en respuesta Dios creó a la humanidad no solo para reflejar su imagen, sino para cumplir el propósito que los hijos originales abandonaron. Pero Dios no se detuvo ahí, hizo algo aún más radical. Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. En Cristo no solo somos salvos, somos renacidos, no como ángeles, no como espíritus celestiales, sino como algo aún más sagrado, hijos e hijas adoptivos de Dios. Piénsalo. Los hijos originales de Dios fueron creados en el cielo, pero ahora, a través de Jesucristo, Dios está formando una nueva familia desde el polvo de la tierra, desde lo quebrantado, lo caído, lo antes perdido. Nosotros, que antes éramos forasteros, separados por el pecado, ahora estamos siendo acercados no solo para observar, sino para heredar. Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es impresionante. A través de Jesús, no solo somos rescatados, somos elevados. Introducidos en el hogar divino, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Vestidos de justicia y encargados con autoridad del reino. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Donde los hijos originales de Dios fallaron, tú has sido elegido para vencer. Toda la creación está esperando por ti. Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto no es poesía, es profecía. Hay una anticipación cósmica, un clamor en el mismo tejido del universo por el día en que los verdaderos hijos e hijas de Dios serán revelados en toda su gloria. Una nueva familia real, no nacida del fuego celestial, sino de sangre, fe y poder de resurrección. No creada para servir desde lejos, sino para reinar con Cristo por siempre. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida ahora mismo? Significa que tu identidad no está limitada por tu pasado, por tus fracasos, ni por tu estatus terrenal. Significa que no eres simplemente parte de la raza humana, eres parte de un linaje celestial a través de Cristo. Has sido redimido por la sangre del Cordero, nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, sentado con Cristo en autoridad espiritual y destinado a gobernar y reinar en la era venidera. No estás simplemente observando cómo se desarrolla la historia. Eres la respuesta de Dios a la ruptura de la historia. A través de Cristo, tú eres los nuevos hijos de Dios, llamados a reflejar su imagen, llevar su autoridad y un día brillar como las estrellas en el reino de tu Padre. Mateo, capítulo 13, versículo 43. Los hijos originales de Dios cantaron en la fundación del mundo, pero cayeron en orgullo y rebelión. Ahora tú, redimido, restaurado y lleno del Espíritu, estás llamado a tomar tu lugar en una nueva familia celestial, no por mérito, sino por gracia mediante Jesucristo. La pregunta no es, ¿serás lo suficientemente bueno? La verdadera pregunta es, ¿creerás quién eres en realidad? Fuiste creado para ser más que un siervo, naciste de nuevo para ser hijo, hija y coheredero con Cristo. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios antes de Adán? Eran seres celestiales, creados en gloria radiante para servir al Altísimo, regocijándose mientras Dios ponía los cimientos del universo. Estaban en los atrios del cielo, presenciaron la creación de primera mano. Eran parte de la familia cósmica original de Dios, pero muchos de ellos cayeron. Eligieron el orgullo sobre el propósito, la rebelión sobre la relación.
El poder sobre la obediencia. Su historia, escondida en el trasfondo de las Escrituras, no es solo acerca del pasado, es un espejo, una advertencia y un poderoso contraste con el destino que se te ofrece a ti. Así que déjame preguntarte, amigo, ¿caminarás en la identidad de un verdadero hijo de Dios? ¿Vivirás como alguien redimido, restaurado y levantado por medio de Cristo? ¿O rechazarás tu llamado, ignorarás tu propósito y seguirás el mismo camino que eligieron los hijos caídos hace tanto tiempo? Fuiste creado para más que simplemente sobrevivir. Fuiste creado para la filiación. Jesús dijo en Juan, capítulo 8, versículo 36, «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». A través de la cruz, la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo, Dios te ha invitado a una relación mucho más grande de la que cualquier ángel haya conocido jamás. No eres un ser olvidado, no eres un espectador sin poder, no eres polvo sin destino. Elijamos hoy no religión, no rendimiento, sino fe en el verdadero Hijo de Dios Jesucristo. Caminemos en obediencia, aferrémonos a la verdad y vivamos la relación que fue comprada con sangre divina, porque, a diferencia de los hijos originales de Dios que cayeron, tú tienes la oportunidad de ser parte de la victoria eterna de Dios, miembro de su restaurada familia celestial para siempre. Si este video te abrió los ojos a una comprensión más profunda de las Escrituras, haz clic en el botón de me gusta. Comenta abajo, ¿qué parte te desafió más? ¿Qué te impactó acerca de los hijos de Dios? Suscríbete para más estudios bíblicos en profundidad, misterios ocultos y revelaciones valientes guiadas por el Espíritu. Y no olvides compartir este video con alguien que sabes que tiene hambre de entender la Biblia con mayor claridad. Nunca se sabe, podría ser el mensaje que estaba esperando. Hasta la próxima vez, recuerda esto, no fuiste creado solo del polvo. Fuiste llamado para llevar gloria. Eres más que un siervo, eres hijo o hija del Dios Altísimo. Camina en esa verdad, vive como si fuera real, y deja que el mundo vea quién eres realmente. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.